Buenas tardes, que Dios le bendiga. Amén. Qué gran dicha para usted estar aquí en la casa del Señor, no para escuchar a este predicador, sino para escuchar de la palabra del Señor. El profeta Amós hace una declaración muy importante, pero más que una declaración, hace una advertencia al pueblo de Israel en el capítulo 4, verso 12. Me llama mucho la atención esta advertencia y no voy a leer el texto, solamente la última parte. Y quiero tomar esta parte del libro de Amós para titular el mensaje de esta tarde. Capítulo 4, verso 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Le voy a pedir por favor que se pongan de pie y vamos a abrir el libro de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento y también de la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, qué bueno es poder venir ante ti como nuestro Padre, como nuestro Dios, como nuestro Salvador en la persona de tu Hijo Jesucristo. Qué bueno que tú eres un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de misericordia, oh Padre Celestial, y por eso te pido en esta tarde, Dios, que tengas misericordia de mí, porque yo no soy digno de estar aquí parado. Oh Señor, ¿quién soy yo para que tú me uses en algo tan sublime, en algo tan excelso, en algo tan santo y en algo tan sagrado como lo es tu palabra? Por eso te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu me revista, oh Padre Celestial, que me quites a mí de aquí, y una vez más te pido, y te pongas tú. Oh Padre Celestial, háblame en esta tarde, háblanos en esta tarde, oh Dios. Y te pedimos, Señor, por los amigos que están con nosotros en esta tarde, que tú prepares sus mentes y sus corazones para que ellos reciban palabra tuya. No queremos oír palabras de hombre, porque palabras de hombre son solo eso, únicamente palabras de hombre. Queremos oír palabras tuyas. Por eso abrimos tu palabra y te pedimos, Señor, que fluya de manera natural y que quites todo obstáculo y haga el efecto que tiene que hacer en los corazones de los que estamos aquí. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Gracias por sentarse. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Esta palabra, prepárate, es algo que vemos en nuestra vida diaria. Desde que comienza el día, la vida del ser humano es una constante y permanente preparación. Nos levantamos por la mañana, tomamos el desayuno y nos preparamos para cumplir con nuestras responsabilidades, para cumplir con nuestros compromisos. Todos los días es lo mismo, es una preparación constante. Los niños se preparan para ir a la escuela. Nosotros los adultos nos preparamos para ir a nuestros diferentes sitios de trabajo. Todo el tiempo es una preparación. Una persona que vaya a tomar un examen, sea donde sea de conducir, o sea en la universidad, o sea en cualquier institución, no puede ir si antes no se prepara. Tiene que prepararse para poder tomar ese examen. Una persona que va a buscar empleo no puede ir desarmado a ser entrevistado por el posible empleador. Tiene que llevar todos sus documentos, tiene que ir preparado, se pone su mejor ropa, su mejor camisa. Tiene que ir preparado también mentalmente, prepararse. Una palabra clave para enfrentar todos los retos y todas las cosas, prepararse.
Los niños van y se preparan en la escuela. Luego vamos a la high school y nos preparamos para ir al college. Del college nos preparamos para ir a enfrentar la vida y buscar un empleo. Y luego nos preparamos para casarnos. Nos preparamos para tener hijos y para formar un hogar. ¿Se da cuenta que la vida del ser humano es una constante preparación? Nos preparamos para todo en la vida y llega un momento en que comenzamos a prepararnos para nuestro retiro. Comenzamos a prepararnos para jubilarnos. Y hay muchas personas que van incluso al extremo en esto. Escuché hace mucho tiempo en mi país que hubo un señor, un anciano ya, que había comprado su ataúd y lo tenía en la sala como un adorno. Estaba preparado ya porque él sabía que un día lo iba a usar. Preparado para todo. Ahora, en cuanto a la preparación, porque todo esto es importante, es bueno prepararse. Pero ¿qué decir en cuanto a la preparación para encontrarse un día con nuestro Creador? Amén. La Biblia nos dice que un día tendremos que dar cuenta ante nuestro Creador. Todo ser humano ha de pasar, ha de comparecer ante el trono de Dios y va a tener que dar cuenta qué hizo mientras estuvo en el cuerpo aquí en la tierra, qué hizo con el tiempo, qué hizo con los bienes, qué hizo con su vida. Un día vamos a tener que comparecer ante el trono de nuestro Creador. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto quiere decir que con la muerte no se termina todo. Hay personas que piensan que el día que mueran físicamente, ahí termina todo. No es así. La Biblia dice que después de este paso hacia la eternidad hay un juicio. Está establecido que los hombres mueran una vez, después viene el juicio. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees la primera parte que dice está establecido para los hombres que mueran? ¿Tú lo crees? ¿Por qué lo crees? Porque lo ves a diario. Porque lo ves en el cementerio, lo ves en la televisión, personas que mueren. Entonces, ¿por qué no crees la segunda parte? A veces el ser humano es así. Él no cree. Nosotros no creemos sin antes no vemos. Creemos en lo que vemos. Pero cuando se trata de Dios, comenzamos a racionalizar, comenzamos a cuestionar, comenzamos a dudar. Por ejemplo, a usted le duele la cabeza. Usted va a la farmacia, compra un calmante, no voy a decir marca, y usted se lo toma con la confianza de que le va a quitar el dolor de cabeza. Pero usted no conoce al farmacéutico, usted no conoce al laboratorista, usted no conoce en qué condiciones, bajo qué condiciones se hizo ese medicamento. Usted simplemente se lo toma con la confianza de que le va a quitar el dolor de cabeza. Usted va a hacer un viaje, ya sea en autobús, en tren o en avión, y usted se monta con la confianza de que va a llegar a su destino, pero usted no conoce al piloto, usted no conoce la vida de ese chofer, si es en tren o en autobús. Usted se monta, y si ese piloto lo deja en una selva ahí donde hay caníbales, pero usted se monta y hasta se duerme con la confianza de que cuando despierte va a llegar seguro a su lugar de destino. El ser humano confía en lo que ve, pero en cuanto a las cosas espirituales, el ser humano no cree simplemente porque no ve. La Biblia dice: bienaventurados los que no ven y creen. Y otra cosa más, todo cuanto existe, todo lo que hay, fue hecho de lo que no se veía. Entonces, el ser humano tiene que prepararse para el juicio de Dios. Aunque usted no lo crea, aunque usted nunca haya visto a una persona que haya muerto y haya vuelto para decir, sí, hay un juicio. Aunque usted no lo ve, usted tiene que creer que después de la muerte hay un juicio. Y si usted no está preparado, en ese juicio le va a ir muy mal. ¿Estamos preparados para el encuentro con Dios? Y yo pregunto, ¿por qué debemos prepararnos para el encuentro con Dios? Segunda de Corintios 5:12 dice:
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es cierto que el tribunal de Cristo es para los cristianos, para recibir su regalo, pero me llama la atención la parte importante, porque es necesario que todos, esto quiere decir que todo ser humano nacido de mujer en este mundo va a tener que presentarse delante de Dios. Será como una cita en la corte. Yo no sé cuántos de los que están aquí han ido alguna vez a una corte. Yo sé, yo estuve por allá por un malentendido que hubo, y yo estaba viendo cómo cada una de esas personas, el salón estaba lleno, iban caminando hacia el juez. Y el juez, con su cara muy seria, decía: usted fue sorprendido tomando y manejando. ¿Qué tiene que decir? ¿Cómo se declara? Y todas las personas iban desfilando. Algunos le ponían multa de $500, a otros le suspendían la licencia por 6 meses, y a otros le multaban por $100. Y yo sentado ahí en mi banco esperando mi turno. Y cuando llegó mi turno, qué bueno que la juez vio los papeles que yo llevé, que todo fue un malentendido, y me dijo: señor William, usted está bien, su caso está cerrado, no hay ningún problema, puede retirarse, no tiene que pagar absolutamente nada. Salí de ahí con una sonrisa y con una tranquilidad, y me acordé del salmista cuando dijo: bienaventurado aquel hombre al que Dios inculpa de pecado. Qué bueno es cuando en un juicio todo sale a su favor y usted sale victorioso. ¿Pero por qué? Porque ha depositado su confianza en el Señor. Será como una cita en la corte. Y Apocalipsis capítulo 20, verso 12 dice: y los libros fueron abiertos. Juan vio en el futuro a todas las personas, grandes y pequeños, ricos y pobres, blancos y negros, no importa la raza, el color o el estatus económico, todos estaban de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y el libro de la vida también fue abierto. Allí va a haber un registro en donde cosas que usted hizo, que nadie lo vio, que usted estaba solo, allí va a estar registrado. La Biblia dice que aún de toda palabra ociosa que digan los hombres, de ella darán cuenta delante de Dios. Allí todo está escrito. Dicen que aquí en Estados Unidos todo se sabe. No todo, pero allá en el cielo todo se va a saber. Y yo me atrevo a decir, esto es una opinión muy particular, esto tiene que ver con la iglesia no tiene posición con relación a esto, esta es mi opinión personal. En uno de esos libros está escrito las oportunidades que usted tuvo para aceptar a Jesucristo como su Salvador, para arreglar cuentas con Dios, y no lo hizo. En uno de esos libros va a estar escritas las fechas, el mes, el día y el año y la hora, si es posible, cuando se te dijo a ti: Cristo es el camino, Cristo es el Salvador, acepta a Cristo como tu Salvador, y usted no lo hizo. Va a estar registrado todo ahí. Y dice la Biblia que hubo un libro más terrible que se abrió: el libro de la vida. La Biblia dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es de suma importancia que nos preparemos para este gran día. Pero hay algo más triste y más terrible todavía. La Biblia advierte que el hombre está separado de Dios a causa de el pecado. Y como el hombre es culpable en ese juicio, solamente queda sentencia de muerte. Romanos capítulo 3, verso 23. Esto no lo digo yo, dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Romanos
3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, todos se desviaron a una, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y es que el ser humano es pecador. El ser humano nace con la mancha del pecado y no hay jabón en este mundo que pueda limpiar la mancha del pecado. Todo niño nace pecador, que nadie se equivoque con esto. Todo niño nace pecador. El salmista David dijo: en pecado me concibió mi madre y en maldad fui formado. Los psicólogos, los psiquiatras y muchos movimientos allá afuera dicen que el niño es malo porque el medio que le circunda es malo. Ahora, ¿qué dijo el mismo Señor Jesucristo, la máxima autoridad? Dice el Señor que los malos pensamientos y las malas acciones no entran al hombre. Dice el Señor, salen del hombre. Es en el interior del ser humano donde se generan las malas acciones. Si usted quiere, usted puede agarrar a un niño y lo puede sacar del planeta y ponerlo a vivir allá en el espacio. Y ese, cuando pase el tiempo y usted trate con él, va a tener manifestaciones de maldad, porque es que la maldad está metida intrínsecamente en nuestros miembros. El apóstol Pablo un día dijo: miserable de mí, porque lo que hago yo no lo entiendo, pues no hago el bien que yo quiero, sino el mal que aborrezco, eso hago. Entonces apruebo que en mí hay una ley, la ley del pecado que está en mis miembros, que me lleva a hacer lo malo, aunque yo no quiera. Y es que el ser humano es una obligación para el ser humano pecar. Venimos a este mundo con la mancha del pecado y al pasar de los tiempos, al pasar del tiempo, ese pecado se va desarrollando en nuestras vidas. Todo niño nace pecador. El niño hace lo malo, el ser humano hace lo malo porque es malo. Todo el país se enteró de esta gran noticia. Everton, un muchacho de 12 años, saltó desde un quinto piso, de la ventana de un quinto piso, en estado de sonambulismo. Milagrosamente se salvó. Y cuando los periodistas interrogaron al padre, le preguntaron qué iba a hacer ahora que había descubierto que su hijo era sonámbulo, el padre con toda sencillez dijo: voy a colocar barrotes en cada una de las ventanas del departamento para que mi hijo no salte de nuevo. Aquel padre pensaba que el problema de su hijo era el hecho de que había saltado por la ventana, pero no es así. El problema de ese niño era el sonambulismo. Nosotros los seres humanos somos así. Vivimos pensando en lo que hacemos o lo que no hacemos. Y el problema no es lo que hacemos, el problema es lo que somos. Hacemos cosas malas porque somos malos. Y el único que puede transformar esa naturaleza es el Señor Jesucristo. Ahora te voy a hablar de buenas noticias, porque hasta ahora he sido muy trágico, pero es la Biblia que habla, no yo. El único que puede transformar la vida de una persona es el Señor Jesucristo. A lo largo de la historia se ha visto cómo drogadictos, asesinos, violadores, prostitutas han sido transformados y regenerados por el poder del Señor Jesucristo. El problema del hombre tiene solución. Amén. Ante el juicio, cuando estés ante Dios, es posible que tú, dependiendo de lo que hagas aquí, no vayas a condenación eterna, sino a vida eterna. Es lo que hace el Señor Jesucristo. Vino a este mundo, y como leímos en Romanos acerca del pecado, dice Romanos 5:18, así que por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, al Señor Jesucristo. Romanos 8:1 dice la Biblia: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y para finalizar, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Están preparados para el juicio de Dios? Así como nosotros nos preparamos para las cosas seculares, para muchísimas otras cosas, Dios también preparó. Dios también se preparó. Preparó al Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo para mandarlo aquí, para que muera por usted y por mí. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Juan 3:16. No hay un predicador que pase por aquí arriba y predique acerca del Evangelio y no cite este pasaje. Se le llama el Evangelio en miniatura. San Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera Dios amó a este mundo que preparó de antemano el medio por el cual el hombre pueda ser librado en el día del juicio. Dios preparó también el medio. El único que puede ayudarnos con este problema es Cristo, si tú crees en Él. Y quiero hablar por unos momentitos acerca del asunto creer. Déjame decirte que no basta con creer meramente intelectual. Un creer meramente intelectual no te salva. Si bastase creer en Dios con un sentimiento intelectual, por lógica, el diablo sería salvo, porque el diablo también cree en Dios. Por lógica, los millones de demonios que están bajo su servicio también serían salvos. No basta con creer intelectualmente, hace falta creer con el corazón. No basta con creer en Dios, como hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios, creo en la existencia de un Dios todopoderoso, punto, no más. Ese creer no te salva. Hace falta creer con el corazón. Creer en Dios no es lo mismo que creerle a Dios. Creer en Dios es solamente conocer que Él existe, saber que Él existe y ya. Pero creerle a Dios es depositar su confianza, su vida, su voluntad en las manos de Jesús y vivir una vida por Él y para Él. Creerle a Dios es confiar en Él. Se dice que una vez un malabarista estaba en las cataratas del Niágara. Un malabarista bien famoso, hacía muchas hazañas. Y después que esa multitud estaba ahí, él haciendo varias hazañas, él puso una cuerda de un lado, de un extremo al otro. Y él dijo, ¿ustedes creen que yo puedo cruzar por esa cuerda, ese precipicio abajo y la cuerda arriba? ¿Ustedes creen que yo puedo cruzar por ahí hasta el otro extremo? Todo el mundo a una voz dijeron lo mismo que decían antes. Sí, creemos que tú puedes hacerlo. Y el hombre cruzó. Luego preguntó, ¿ustedes creen que yo puedo volver otra vez al otro extremo de la tarima por la misma cuerda con algunas naranjas haciendo, no sé cómo se dice esto, haciendo malabares con naranjas? ¿Ustedes creen que yo puedo hacerlo? Y toda la multitud dijo, sí, creemos que tú puedes hacerlo. Y el hombre cruzó con una prueba tremenda de equilibrio por encima de la cuerda y haciendo los malabares, cruzó al otro extremo. Y todo el mundo le iba aplaudiendo en cada hazaña que él hacía. Y hizo varias cosas más y preguntó, ¿creen ustedes que yo puedo hacerlo? Sí, creemos que lo puedes hacer. Y para terminar el acto, él preguntó, ¿creen ustedes que yo puedo cruzar la cuerda con una persona cargada en mis brazos? Y todo el mundo dijo, sí, creemos que tú puedes hacerlo. Muy bien, ¿quién de ustedes viene? ¿Quién de ustedes viene para yo cruzarlo? Nadie. Creían en Él, pero no le creían a Él. Creer en Cristo es no solamente conocer que Él existe,
sino depositar mi vida, mi confianza en Él. Depositar toda mi existencia, toda mi fuerza, todo mi intelecto, toda mi fe, toda mi confianza en Él y dejar que Él me lleve en sus brazos por los caminos de esta vida, y cuando pase de este mundo a la eternidad, Él me lleve en sus brazos también. Eso es creer en Dios. Ese es el creer que te salva. Amén. Los demonios también creen y tiemblan, pero están condenados, no se salvan. El diablo cree en Dios también y tiembla también, pero no se va a salvar por el hecho de que crea en Dios. ¿Estás preparado para el juicio? La única manera de estar preparado, de estar listo para este día del juicio, es entregándole nuestra vida a Cristo. Amén. Pedro y Juan eran dos grandes amigos. Juan era un gran abogado, Pedro era un comerciante, y Pedro, en una discusión que tuvo con uno de sus socios, el socio fue a agredirlo. Pedro lo empujó y desafortunadamente aquel hombre, cuando Pedro lo empujó, resbaló en el piso y se dio con el filo de una mesa de hierro en la cabeza. Cayó instantáneamente muerto. Pedro enloqueció. Pedro se desesperó, se asustó y dijo: nadie va a creer que yo simplemente lo empujé para defenderme porque me estaba agrediendo. Todo el mundo va a pensar que yo lo maté. Estaba solo, no había nadie ahí. Cuando comiencen a hacer las averiguaciones y tomen la huella digital y todo eso, van a creer que yo lo maté. Llamó a su amigo Juan. Juan era abogado. Y Juan le dijo: no te preocupes, Pedro, yo voy para allá, vamos a ir a la policía y yo te voy a defender. Yo soy tu abogado, yo soy tu amigo, no te preocupes, espera. Vamos a resolver esto, yo te voy a defender. Pedro prometió que lo iba a esperar. Pero Juan, como Juan se demoró un poco, Pedro se desesperó y dijo: no, nadie me va a creer. Todo el mundo va a pensar que yo lo maté. Tengo que irme. Y Pedro se desapareció. Pasaron los años. La policía lo buscó y lo buscó, no lo encontraron. Al cabo de un tiempo, dieron con él y lo llevaron a la cárcel. Y finalmente lo llevaron a juicio. Y cuando Pedro estaba ahí sentado en el banquillo de los acusados y el juez entró, el corazón de Pedro se alegró. ¿Saben quién era el juez? Su amigo Juan. Y Pedro corrió al amigo y dijo: amigo, qué bueno que eres tú el juez que me va a juzgar, porque tú eres mi amigo y tú sabes lo que pasó. Y aquel juez respondió: en este momento, Pedro, yo no soy más abogado. Con el pasar de los años, Juan se había hecho de abogado, pasó a ser juez. Y Juan le dijo a Pedro: en este momento yo no puedo defenderte. Yo ahora no soy abogado, yo soy juez. Y mi misión no es defenderte, mi misión es juzgarte y dictar la sentencia. Hace varios años yo te dije: espérame, yo te voy a defender, yo soy tu amigo, soy tu abogado, yo te voy a defender. Ahora yo no puedo hacer nada. Ya yo no soy más abogado, ahora soy juez. Y la misión de un juez es juzgar, dictar sentencia. Amigo, varias veces desde aquí se te ha presentado al Señor Jesucristo como el buen pastor, y es verdad. Se te ha presentado al Señor Jesucristo como el Salvador, y es verdad. Se te ha presentado a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y es verdad. Se te ha presentado a Jesús como la puerta, como el pan de vida, y es verdad. En esta tarde yo quiero presentarte a Jesús como tu abogado. Gloria a Dios. En aquel día del juicio vas a necesitar el único abogado que hay. Aquí hay miles, millones de abogados en este mundo. En aquel día solamente podrá ser contratado un solo abogado para que te defienda. Jesús en esta tarde quiere ser tu abogado defensor. Quiere ser tu abogado que te va a defender y no te cobra nada. Es gratis. Él ahora está con los brazos abiertos,
como tu Salvador. Quiere darte vida, quiere librarte de la condenación eterna, quiere librarte de ese lugar horrible llamado el infierno. Tú tienes que contratarlo. ¿Y cómo lo haces? Creyendo en Él, depositando tu confianza en Él, reconociendo que sin Él no eres nadie, reconociendo que sin Él vas seguro a la condenación, pero que en Él estás seguro, en Él vas a la vida eterna. ¿Qué decides? Ahora que sabes que va a haber un juicio, ahora que sabes que con la muerte no termina todo, ahora que sabes que solamente Cristo te puede librar de la condenación. ¿Sabe quién va a ser el juez allá arriba? Ahí la dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio se lo ha dado al Hijo. ¿Y por qué al Hijo? Porque fue el Hijo quien murió en la cruz del Calvario, que pagó la deuda, que pagó el precio, que tomó nuestro lugar allí en la cruz. Jesús es el que va a juzgar. Tienes dos opciones, amigo. O lo aceptas como tu abogado defensor, o aquel día vas a tener que aceptarlo como tu juez. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que te impide venir al Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que te impide ver, darte cuenta de tu realidad? Darte cuenta de que si partes de este mundo, vas a la condenación eterna, porque vas a ir con las manos vacías a aquel juicio. Hebreo es claro. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No hay limbo, no hay purgatorio, no hay término medio. Los seres humanos eligen aquí a quién sirven, a quién obedecen. Y sea que tú obedezcas o no obedezcas, vas a ir a juicio. Sea que tú creas o no creas, vas a ir a juicio. Pero qué bueno sería que tú vayas a juicio de la mano con Jesús. Amén. Y estés preparado para librarte de la condenación eterna, no porque tú lo merezcas, no porque yo lo merezca, sino porque Jesús estará allí para defenderte y te va a decir, si lo aceptas, bienvenido, entra en el gozo de tu Señor. Pero qué triste será cuando se abre el libro de la vida y Él te diga, apártate de mí, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué triste será ese día. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Porque la muerte puede sorprendernos en cualquier momento. O la segunda venida de Cristo puede ser la gran sorpresa. Si uno de esos dos eventos ocurre y tú no estás preparado, estarás perdido. Dios te ama, está con los brazos abiertos y Él quiere librarte de la condenación. Dios no quiere la perdición de ningún ser humano. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Que Dios te bendiga.